A inicios del año 2018, luego de que Pedro Pablo Kuczynski renunciara al poder, Martín Vizcarra asumió el mandato como presidente de la República. Esto ocurrió mientras el Perú pasaba por una crisis económica, y no solo aquello, sino que para el 2020 el mundo entero entraría en estado de alerta debido a la pandemia del COVID-19. En ese entonces fue Vizcarra quien se encargó del país promoviendo la educación, salud y programas sociales para la reconstrucción del país. Lamentablemente este señor fue vacado por su supuesta incapacidad moral, lo que llevó a que Manuel Merino, presidente del Congreso, asumiera la presidencia. Sin embargo, el país no estuvo de acuerdo con ello, y luego de 2 muertes durante algunas protestas, Merino terminó por renunciar y dar paso a lo que sería nuestro nuevo presidente, Francisco Sagasti. Fue elegido por sucesión constitucional y el Congreso peruano. Durante su gobierno, Sagasti destacó por coordinar la compra de vacunas para la población nacional, siendo muy importante ante la situación global y las nuevas variantes del COVID-19. Luego de los 5 años de gobierno del Partido Peruanos por el Cambio, se establecieron nuevas elecciones, en las cuales Pedro Castillo quedó como el actual presidente del Perú. En este documental hablaremos sobre las campañas políticas de estos últimos gobiernos y cómo afectaron al país positiva o negativamente. Empecemos hablando de Pedro Pablo Kuczynski, o más conocido como PPK. Este nació el 3 de octubre de 1938. Sus padres fueron Maxim Kuczynski y Madeleine Goddard. Estudió en 2 colegios, el Markham College de Lima y terminó su secundaria en el Rosal School. Para cuando es un adulto se adentra en temas de política, filosofía y economía en la Universidad de Oxford, en la cual se licencia en dicha carrera. PPK se hizo famoso cuando empieza a promover por todo el Perú el mensaje de honestidad y experiencia. Claro, porque él tiene experiencia por su gran edad y estudios. Así fue como Kuczynski llegó a la presidencia, con mensajes motivacionales y la unión con las partes más débiles del país. Lamentablemente la honestidad y transparencia que promovía no le duró mucho, ya que termina renunciando a su cargo y dejando a Martín Vizcarra en el poder. Luego de la renuncia de PPK, Martín Vizcarra asume la presidencia. Pero, ¿quién es Martín Vizcarra? Martín Alberto Vizcarra Cornejo, o más conocido como Vizcarrita, nació el 22 de marzo de 1963, en Lima, Perú. Sus padres fueron Doris Cornejo y César Vizcarra, un militante aprista que fue alcalde de Moquegua y miembro de la Asamblea Constituyente en 1978. Vizcarra es un ingeniero y político peruano, y formaba parte del Partido Peruanos por el Cambio, donde él era el vicepresidente. Llega a la presidencia ya que Pedro Pablo Kuczynski renunció a su cargo. Lamentablemente, luego de unas sospechas, Vizcarra es vacado por el Congreso peruano por una supuesta incapacidad moral. Ante esto, el Estado eligió a Mercedes Arauz, vicepresidenta, como la siguiente al mando. Pero esta renuncia un día después de asumir la presidencia, por lo que el consiguiente a esta era el presidente del Congreso, Manuel Merino, quien renuncia debido a repetidas protestas donde se evidenció violencia y hubieron algunos accidentes. Así que, luego de que el Perú haya tenido unos 3 presidentes en menos de una semana, viene el cuarto, elegido democráticamente por el Congreso, Francisco Sagasti. Toma el poder del Perú y juramenta como presidente de la República el 17 de noviembre del 2020, con el fin de terminar de una vez con los últimos meses que le quedaba al partido Peruanos por el Cambio. Ya con el presidente Sagasti al mando, tenemos que saber un poco más sobre él. Francisco Rafael Sagasti Otzhauser, o más conocido como Sagasti, nace el 10 de octubre de 1944. Es un ingeniero, tecnólogo, profesor universitario, asesor público y consultor internacional. Luego de que vacaron a Martín Vizcarra, este asume la presidencia por democracia con 97 votos a favor y 26 en contra. Ya con el nuevo presidente, que duraría hasta culminar los 5 años que le tocaba a Peruanos por el Cambio. Pedro Pablo Kuczynski, su gobierno se basó en eliminar la pobreza. De esa misma forma se ganó el puesto, así que era lo que tenía que hacer. Se decidió a modernizar el país mientras ofrecía mayor cantidad de trabajos por todas partes. Generaba cambios profundos, los cuales promovieron la inversión privada.
Sus proyectos no solo fueron esos, sino que variaron desde asfaltar las pistas, promover la educación, reducir el desempleo y asegurar los servicios básicos para todos. Al menos ese era el plan, porque con su corto gobierno no se pudo ver los proyectos que iba a realizar y dejó en la mayoría de peruanos con las ganas. Con la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, el gobierno de Martín Vizcarra incluyó 52 proyectos, los cuales abarcarían sectores como transporte, telecomunicaciones, agricultura, agua y saneamiento, energía, hidrocarburos, etc. La idea era distribuir el país en 6 zonas transversales en las que se desarrollarían dichos proyectos, invirtiendo unos 100.000 millones de soles, lo que mejoraría la competitividad y el crecimiento del país, o al menos esto afirmó Martín Vizcarra, pues luego de ser acusado de supuestamente recibir coimas fue vacado con 105 votos a favor y 9 en contra. No existe prueba fehaciente ni una prueba de flagrancia de un delito, y no la habrá, porque no he cobrado ningún soborno, dijo Martín Vizcarra luego de confirmar su vacancia. Con la vacancia de Martín Vizcarra y el hecho de tener alrededor de 4 presidentes en una sola semana, Sagasti inicia su gobierno con broche de oro, pues no recibió mucha atención. Sagasti, aún pudiendo mejorar la situación peruana, se limitó a terminar el acuerdo de las vacunas, es decir, él no le dio inicio, solo lo concluyó. Volvió con nuevas medidas de seguridad, tales como la doble mascarilla, entre otros. Afortunadamente, mejoró la educación virtual por las zonas que no poseían acceso al Internet y mejoró la situación de falta de trabajo sufrida por la pandemia. Con los fondos, logró mantener al país de una forma estable hasta las nuevas elecciones presidenciales. Del gobierno de PPK se pueden destacar diversas cosas, entre ellas las grandes expectativas que creó. Muchos opinan que su inversión era la correcta, y que pensaba en la mayoría de peruanos. Entre lo positivo, habilitó la línea 100 para brindar orientación a las mujeres que sufrían de violencia. Se le tomó mayor importancia a la agresión y se empezó a realizar muchas obras públicas, tales como la construcción de pistas y veredas, la culminación de puentes, remodelación de reservas, etc. En general, mejoró la seguridad ciudadana, ya que amplió el programa de recompensas para así poder obtener mayor información de los delincuentes. También inició la campaña de celular robado, celular bloqueado, con el propósito de disminuir los robos de celulares, un aparato indispensable al momento de estudiar, trabajar y básicamente todo. Finalmente aumentó el salario mínimo en 80 soles, y con este también el PBI, pero solo eso y poco más, puesto que su gobierno fue bastante corto. Su gobierno también causó muchas cosas malas, entre las cuales la que más destaca es el niño en cuestión, que a pesar de no ser un problema causado por el Estado, su atención a este problema fue mísera. Mientras PPK promovía la atención a todas partes, este desapareció al momento en que el pueblo realmente lo necesitaba. Esto ocasionó un gran disgusto en las personas, y quienes no dudaron en aprovechar esta situación fueron los congresistas del Partido de Fuerza Popular. Dicho partido estaba en contra de PPK y recibían direcciones en manera de órdenes por parte de Keiko Fujimori, quien ya tenía una mala reputación debido al gobierno de su padre, y con toda esta presión que conllevó a 2 intentos de vacancia hacia PPK, este terminó por generar su renuncia. Luego de esto sigue el gobierno de Martín Vizcarra, en el cual podemos destacar su plan nacional, la presencia de infraestructuras. Su gobierno se enfocó en hacerle cara a la corrupción, al refrescar el gabinete sacando algunos como Macetti en la Minsa por Víctor Zamora. Fue alentador la salida de Susana Vilca, quien llegó con cuestionamientos en energía y minas. Vizcarra tomó medidas contra el COVID-19 para evitar su resurgimiento, intentó realzar la economía durante la pandemia y garantizar unas elecciones democráticas. Pero a pesar de esto nunca es suficiente. Los aspectos negativos de su gobierno se notan en el estancamiento que sufrió al inicio de la pandemia, con la pregunta constante de ¿qué va a pasar ahora? También estaba el tema de la gestión de instituciones, ya que algunos ministros realizaban política con mucha rapidez. La polémica contra Vizcarra surge desde el momento en que asume la presidencia, no por democracia, sino porque su anterior al mando se había retirado. Para cuando Vizcarra es vacado por supuestamente incapacidad moral, es curioso la forma en la que lo vacan, siendo que muchos otros presidentes cometen actos peores, y es un acto muy tonto proponer quedarse sin presidente en plena crisis mundial. Y luego de nuestra total perdición como país, llegó el último mandato en este periodo. Francisco Sagasti sorprendentemente pudo mantener estable la situación del Perú, e incluso mejoró la situación de la pandemia en tan solo 6 meses.
ya que culminó el acuerdo con las vacunas y promovió algunas normas para asegurar el buen uso de las medidas de seguridad. Y aparte de eso, la situación económica del Perú también empezó a mejorar. Lamentablemente, con su repentina llegada y con la falta de plan de gobierno, solo se pudo limitar a mantener la situación tal y como estaba. Por esto, originó una cierta desconfianza por la población y el Estado. Esta se ve reflejada en la llegada de la segunda ola, cuando las camas UCI volvieron a saturarse y se acabó el oxígeno para las personas. Uno de los factores más importantes fue el tiempo que tuvo de gobierno, que fue de tan solo 6 meses, así que de todas formas mucho no podía hacer. Con toda esta información podemos concluir que el Perú ha pasado mucho durante estos últimos años. Se presentaron diversos problemas, tales como la renuncia al cargo presidencial de Pedro Pablo Kuczynski, la pandemia y entre otros temas económicos. Martín Vizcarra fue el presidente que estuvo mayor tiempo en el cargo, el que gobernó durante la crisis global del COVID-19. Sin embargo, fue vacado por supuesta incapacidad moral. Luego de que Merino renuncie por protestas en las calles, Francisco Sagasti fue elegido por el Congreso para ejercer el gobierno en nuestro país. Él se encargó de la compra de las vacunas, mientras que PPK era acusado por lavado de activos con agravante de pertenencia a organización criminal. Lamentablemente, el Perú ha sufrido mucho en el ámbito político. El desorden que nuestro país tiene nos ha llevado al colapso, siendo nuestro mayor problema la corrupción. Pero si el Perú lleva años con este problema, ¿por qué no hacen nada para cambiarlo?